Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados públicos en general. En esta oportunidad, pues nosotros vamos a realizar lo que es el eh, modelación estructural de una cisterna. Antes que nada, pues vamos a ver algunos conceptos, vamos a hablar un poco de este tipo de estructuras. Si bien es cierto, pues los elementos estructurales de contenedores de líquidos o otros tipos de materiales que se puede almacenar en estos depósitos, eh, pues generalmente existen varios tipos de sistemas estructurales, ¿no? En este caso, varios tipos de depósitos. Una de ellas son cisternas donde se encuentra pues bajo el suelo, ¿no? Eh, y las otras pueden encontrarse sobre el terreno, apoyadas como reservorios circulares o también reservorios rectangulares. Y otros se encuentran también como tanques elevados, ¿no? Las cuales dependerá según las necesidades del tipo del proyecto, ¿no? Y dependerá también mucho la forma y la geometría estructural según las condiciones geométricas y la necesidad del tipo del proyecto. Dicho esto, vamos a enfocarnos en nosotros en el modelo de cisternas. En este caso, generalmente este tipo de estructuras se encuentran bajo el suelo, ¿no? Y algunas se encuentran, pues, generalmente a ras eh, del terreno natural. De todas maneras, se encuentran, pues, empotradas. Bien, entonces, este tipo de cisternas vamos a encontrar generalmente en los proyectos de edificaciones. Vamos a encontrar también en otros tipos de proyectos, por ejemplo, sistemas de alcantarillados, eh, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, para depósitos de petróleos, otro tipo de eh, almacenajes, ¿no? Para algún tipo de material. Entonces, va a depender mucho, pues, las dimensiones geométricas de este tipo de contenedores, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos en la parte de la cisterna, las cuales vamos a ver, por ejemplo, el contenido que vamos a desarrollar durante el curso. En este caso, pues, como introducción general, ¿no? Vamos a enfocarnos, pues, ¿no? Lo que es el tipo de eh, la estructura, en este caso el tipo del depósito. Eh, También vamos a hablar algunos objetivos, ¿no? El tipo del proyecto que vamos a desarrollar es una cisterna rectangular. También pueden ser sistemas o cisternas circulares, ¿no? Vamos a hablar también algunos requerimientos para este tipo de estructuras. Vamos a ver también algunas patologías para este tipo de estructuras de concreto armado. Para ello nosotros vamos digamos, utilizar las normativas ACI en las diferentes versiones en este caso. De todas maneras, vamos a utilizar también las normas peruanas, en este caso E030, E020 también, en el caso de cargas. Para el diseño del concreto armado, pues utilizaremos E060 y para el caso ¿no? del suelo, pues E050. Dicho esto, vamos a ver ¿no? Análisis por solicitaciones por gravedad, por sismo, ¿no? Por casos de sismicidad y también por, digamos, casos estáticos. En referencia, vamos a utilizar las normativas nacionales y como internacionales. En este caso sería pues la norma ACI
eh, ¿no? que vamos a utilizar. Bien, en esta primera parte ¿no? del curso, pues vamos a enfocarnos en la parte teórica, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de resumen del curso en general, eh, como en este caso, que vamos a desarrollar pues durante todas las clases, ¿no? sobre la cisterna. Bien, entonces aquí podemos visualizar una... Bien, aquí nosotros tenemos en la presentación del curso, este, tenemos pues una estructura rectangular, la cual es una cisterna, donde es un depósito del agua, en este caso de un líquido, ¿no? Este líquido puede ser, pues, ¿no? De sistema eh, contra incendio, también para el consumo diario. Bien, entonces, también puede ser este tipo de estructuras para sistemas de alcantarillado, ¿no? 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 De saneamientos. Bien, entonces vamos a tener el modelo que vamos a desarrollar. A medida que vamos avanzando, pues nosotros vamos a ir viendo eh, sobre el caso. Bien, muchas veces en nuestro medio nosotros vamos a ver eh, cisternas como esta, por ejemplo, como podemos observar en esta diapositiva, ¿no? En esta imagen, donde pues ¿no? es una estructura enterrada, las cuales están realizando el proceso constructivo, ¿no? Como podemos observar aquí, este tipo de estructuras, pues son estructuras de concreto armado, donde va a llevar pues la armadura, en este caso el acero, eh, según, ¿no? según las dimensiones y la forma que tiene, ¿no? En este caso vemos una cisterna cuadrada, se puede apreciar, o rectangular, eh, las cuales pues están en la etapa de proceso de encofrado, ¿no? Bien, entonces estas pues el uso final va a tener pues algún depósito, ¿no? sobre ella. Bien, aquí nosotros, por ejemplo, este tipo de elementos estructurales vamos a encontrar, generalmente vamos a encontrar en las instituciones educativas, ¿no? Y también en algunos tipos de proyectos, pero generalmente se encuentra la cisterna, el tanque elevado, bueno, en las instituciones educativas. Bueno, generalmente esta cisterna y el tanque elevado contiene, digamos, una cierta cantidad del volumen del líquido, en este caso el agua, ¿no? Y para el saneamiento, en las zonas urbanas, pues los tanques generalmente son de mayor eh, volumen y también pues las estructuras son más altas
y más robustas, ¿no? Entonces, eso va a depender según el tipo del proyecto, según la magnitud, ¿no? Que se va a requerir para un determinado lugar. Bien, entonces esto es uno de los modelos, bueno, que se encuentra, ¿no? Generalmente, pues, en las instituciones educativas, pero a nosotros lo que nos interesa más, ¿no? Las cisternas enterradas. Ok, durante el curso vamos a revisar, en este caso, como objetivo tenemos, pues, ¿no? Capacitar a los estudiantes para la elaboración de proyectos estructurales, ¿no? En este caso, el participante, ¿no? Durante el proceso del curso va a poder aprender a desarrollar los diseños estructurales para el caso de estructuras de tipo cisternas, otros tipos de estructurales similares que pueden realizar. Bien, vamos a utilizar las normativas, ¿no? ACI en la versión 350.01, vamos a utilizar en la versión 350.06 y la versión actual, en este caso la ACI 350.20, ¿no? Que es el último, y pues, vamos a realizar pues algunas comparaciones para poder, digamos, realizar y verificar algunas comprobaciones y dudas que podemos, ¿no? Desarrollar y encontrar durante el proceso de este curso. Luego nosotros al final del, ¿no? Del modelo, del proyecto, pues vamos a aprender también a cómo elaborar una memoria de cálculo, ¿no? Para cisternas enterradas, en este caso, ¿no? Donde vamos a poder realizar los cálculos manuales utilizando pues hojas Excel, vamos a utilizar, ¿no? MATLAB, las cuales estos resultados vamos a poder compatibilizar y verificar pues con programas de cálculo estructural, en este caso como SAP 2000, ¿no? Y también podemos utilizar el programa ETAPS. Bueno, en el caso uno, pues vamos a utilizar como modelo uno un pequeño proyecto. En este caso tendrá una, digamos, una capacidad de 20 metros cúbicos, ¿no? Con las dimensiones que podemos ver aquí en la pantalla, 7.80 metros de largo, con una altura de 6.50 metros, las cuales pues vamos a poder diseñar las losas, ¿no? Vamos a poder diseñar los muros, vamos a poder diseñar finalmente pues la cimentación de esta estructura, ¿no? Entonces vamos a ver también todo lo que interviene para el diseño estructural adecuado. Bien, al final nosotros podremos y obtendremos pues eh, un plano detallado, ¿no? Con los cálculos que vamos a desarrollar, donde pues vamos a realizar más o menos, ¿no? Similar dependiendo del tipo de estructura que vamos a realizar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el modelo de una estructura realizada, las cuales también nosotros tendremos uno similar, eh, con la capacidad de las dimensiones que tenemos pues para poder desarrollar. Bueno, en el caso 2 tendremos un reservorio, en este caso ya no es una cisterna enterrada, sino es un elemento estructural apoyado sobre terreno, ah, y las cuales donde nosotros vamos a poder realizar también para un reservorio circular,
en este caso apoyado con una capacidad de 2.500 metros cúbicos, con un diámetro en planta, pues 25 metros y una altura del muro con 6.50 metros, donde nosotros vamos a diseñar lo que es el domo esférico, la viga anular, la pared circular o la cilíndrica y la cimentación de este tipo de estructuras, las cuales, como podrán observar en este pequeña imagen, aquí nosotros tendremos pues los planos de digamos sanitarios, ¿no? Las cuales nosotros vamos a tomar las medidas para poder realizar el cálculo estructural. Al final ustedes van a poder desarrollar y determinar, ¿no? Digamos, a diseñar este tipo de elementos estructurales, ¿no? Y ya que son similares en cuanto al diseño estructural, como en el caso de la cisterna, ¿no? En cuanto a la normativa, hemos mencionado que vamos a utilizar las normativas ACI en las tres versiones, ¿no? ACI 350.01, ACI 350.06 y la versión última, en este caso ACI 350.20. Y además vamos a utilizar la norma nacional, en este caso sería las normas peruanas. Bueno, para este tipo de sistemas estructurales, eh, ¿no? Vamos a ver el caso de la calidad del concreto, donde ¿no? Donde el concreto debe cumplir, pues, digamos, las siguientes características, ¿no? Para ello, la norma CI, en este pequeño tabla, bueno, nos muestra, pues, las condiciones que debe considerar según las características, ¿no? Y la ubicación del tipo del proyecto, ¿no? Entonces, para condiciones de exposición del concreto, eh, será lo siguiente. El concreto que tenga baja permeabilidad en exposiciones, ¿no? al aguas residuales o gases corrosivos, pues ¿no? la relación de agua-cemento que se va a utilizar, pues tendrá como mínimo una resistencia de F'(C) de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? En la segunda condición, el concreto expuesto para zonas, ¿no? con hielo o deshielo en condiciones de humedad, pues ¿no? También para lugares con productos químicos o descongelantes, para este caso, pues utilizará una relación de agua-cemento, ¿no? 0.42, las cuales la resistencia mínima que debe considerar del concreto, pues en este caso es C 215 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el tercer caso, nos recomienda que para proteger el esfuerzo del concreto por la corrosión, pues cuando está expuesto a cloruros de sales descongelantes como sal, etcétera, las cuales pues la relación de agua-cemento, en este caso será 0.40, donde también ¿no? Se va a considerar la resistencia mínima del concreto, para este caso, pues 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, donde vamos a encontrar también, ¿no? las microestructuras de la pasta hidratada, por ejemplo, ¿no? cuando el concreto ya está aglomerado, ¿no? Donde pues este concreto va a poder
digamos, excluir el agua sobre una losa, ¿no? Como podemos observar que aquí el agua se encuentra ubicado, eh, generalmente, pues, ¿no? Vamos a encontrar después de un determinado tiempo de haber realizado el vaciado de concreto, pues vamos a encontrar de esta manera, ¿no? Cuando el concreto eh, inicia el proceso de endurecimiento, pues todo el agua que se encuentra o que tiene el concreto, pues empieza a salir sobre ella, ¿no? Y internamente algunas se va a encontrar encapsuladas y estos, pues cuando no hay, digamos, digamos, no, cuando no se ha utilizado, digamos, la vibración adecuada, de hecho va a generar vacíos donde el agua va a poder quedar encapsuladas, ¿no? Entonces, ese es el caso, en este caso, pues sobre la pasta hidratada, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿no? El factor de durabilidad según ACI 350-06, eh, por ejemplo, pues no solicita, ¿no? Considerar factores de seguridad para el diseño, para condiciones normales eh, y también para condiciones severas en cuanto a la tracción, donde nos recomienda pues algunos valores que debemos considerar, ¿no? Y también tenemos para corte para condiciones normales y corte, por ejemplo, para condiciones severas, tenemos otros valores en la cual vamos a utilizar en la parte del diseño de la estructura estos factores. Luego tenemos también, ¿no? Para condiciones normales, en caso de flexión, pues nosotros tendremos que verificar con esta fórmula. Y también para condiciones severas, en el caso de flexión de este tipo de estructuras, para ello vamos a utilizar esta ecuación, esta fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La recomendación por factor de durabilidad de la norma CI 350-01, donde nos dice, pues, por ¿no? Algunos factores por durabilidad según el tipo del esfuerzo que va a tener ¿no? La estructura. En este caso, el factor de durabilidad para flexión es 1.3 y para tracción directa es 1.65 y para la compresión el factor es 1, ¿no? Bueno, esto es bajo la recomendación de la norma ACI 350 versión 01, las cuales nosotros vamos a poder comparar con las otras versiones. Bien, y nosotros sabemos muy bien que la normativa nacional, pues, no se encuentra estos datos, ¿no? Para este caso, para este tipo de estructuras, en cambio, las normas norteamericanas, ¿no? Como ACI, por ejemplo, nos da estas recomendaciones. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos, pues, el caso del diseño, ¿no? De estructuras de este tipo, utilizamos generalmente la norma ACI y las otras normas internacionales. Bien, también nos recomienda los espesores mínimos para estructuras de contenedores de líquidos, ¿no? Por ejemplo, el espesor mínimo para muros de 20 centímetros ¿no? deberá usarse un recubrimiento de 5 centímetros como mínimo.
Ahora, para mayores de 30 centímetros, en este caso para muros de mayores a 3 metros, el espesor mínimo será pues de 30 centímetros, ¿no? Eh, con separación máxima de refuerzo a cada 30 centímetros. Donde este tipo de estructuras va a poder utilizar, ¿no?, un diámetro de acero mínimo, ¿no?, de acero de media pulgada, ¿no?, para estas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, para muros de 20 centímetros ya es necesario utilizar este, aceros de doble enmayado, ¿no? ¿Ok? De doble capa. Bien, entonces vamos a ir viendo y nosotros vamos a poder eh, comparar, digamos, eh, con nuestra normativa, en este caso la norma de 060. Por ejemplo, las cuantías mínimas, según ACI, por ejemplo, en la tabla vamos a encontrar, más que todo, pues va a depender según eh, la capacidad de la estructura que va a tener, ¿no? Y la geometría que va a tener de este tipo de estructuras. Bueno, si la estructura es, digamos, de mayor dimensión, por ejemplo, con, digamos, con separaciones mayores a 20 pies, vamos a poder utilizar los ceros, en este caso, como reforzamiento mínimo, ¿no? Para el caso de esfuerzos. En este caso vamos a hablar esto un poco más cuando entremos a ver una estructura, por ejemplo, no sé, pues mayor. Generalmente se utiliza las juntas de separación por el tema del proceso constructivo, utilizando pues algunos elementos o dispositivos este, como water stop, ¿no? Para el caso de los depósitos del agua, ¿no? Entonces, las cuales se utiliza pues juntas con este sistema debido a la demanda del vaciar del concreto en cuanto al proceso constructivo pues es mayor, ¿no? Entonces, por el tema de la trabajabilidad del concreto, ¿no? Mientras más volumen el concreto en un bloque, pues va a generar más calor, por lo tanto puede generar, eh, digamos, fisuraciones, ¿no? Se puede cuartear la estructura, ¿no? Entonces, generalmente por eso se utiliza las juntas en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, si nosotros hablaríamos, estaríamos hablando de una junta de separación a cada 6 metros, ¿no? Eh, pues donde se debe utilizar el acero grado 40 y el ratio del acero que debería cumplirse, pues para este caso, ¿no? 0.0030, ¿no? Para el acero de grado 60 también es lo mismo. Y ahora, por ejemplo, tendremos, si, ¿no?, las juntas de 6 a 9 metros, eh, utilizaríamos una cuantías, por ejemplo, para el acero de grado 40, 0.040, y para el acero de grado 60, pues sería el ratio 0.0030, ¿no? Y así podemos utilizar estas cuantías. Bien, entonces esto vamos a ver, ¿no? Digamos, comparar estos ratios cuando entremos pues al caso del diseño del acero, ¿no? Bueno, en cuanto a las patologías, existen pues diversas patologías para este tipo de estructuras que se pueden presentar, ¿no? En este caso. Por ejemplo, para estructuras que contienen líquidos, podemos realizar unas pequeñas descripciones, ¿no? Por ejemplo, la retracción plástica es una de las patologías.
La otra sería la contracción térmica inicial cuando ¿no? inicia la etapa del fraguado del concreto una vez haber sido vaciado. Eh, y otras patologías serían pues el ataque por sulfatos. Esto dependerá según dónde está ubicado el proyecto, ¿no? Entonces, para este caso, para poder determinar ¿no? este tipo de ataques por agentes externos, se realiza un estudio en el lugar donde se va a ejecutar el tipo del proyecto. Ahora, por ejemplo, por el tema de retracción plástica, como podemos observar en estas pequeñas imágenes, eh, donde al haber sido vaciado ¿no? el concreto, en este caso esto puede ser una losa, eh, pues estos va a poder evaporarse ¿no? Cuando se genera, por ejemplo, el calor. Por lo tanto, esta estructura ¿no? va a secar rápidamente, ¿no? Va a evaporar el agua. Por lo tanto, ¿no? Al evaporar tan rápidamente va a generarse pues este tipo de problemas. Estas pueden ser fisuras o cangrejeras, como lo pueden llamar. Este tipo de problemas ocurre generalmente en este tiempo, ¿no? Entre unas 6 horas, en este caso, de haber colocado o el vaciado de concreto en un determinado lugar. Por ejemplo, este tipo de estructuras si dañan los elementos superficiales, generalmente de las losas, ¿no? Ustedes habrán visto, ¿no? Por ejemplo, cuando han vaciado losas y después o al día siguiente aparece eh, fisuras, por ejemplo, en esta parte de la losa, ¿no? Generalmente, ¿no? Nos dice que esto también ocurre en vaciados con vientos en climas secos o épocas calurosas. Bien, entonces, donde nosotros, cuando ustedes van a poder realizar el vaciado de concreto en un determinado lugar, también tienen que conocer las condiciones geográficas de la zona, ¿no? En qué lugar están realizando el proceso constructivo. Según ello, pues ustedes van a poder programar eh, el horario del vaciado de concreto para evitar justamente este tipo de problemas, ¿no? Y además, pues utilizar para poder evitar justamente este tipo de problemas, utilizar pues algún aditivo, ¿no? O elemento químico o otro tipo de material para poder evitar este daño. Bueno, también nos dice, puede ocurrir también por un mal curado, ¿no? En este caso. Ahora, por ejemplo, si ustedes van a poder curar con el agua, también hay que ver cuánto tiempo van a poder realizar el curado con agua, ¿no? Y de qué maneras van a poder realizar el curado. En este caso, para poder evitar este tipo de daños, para poder utilizar el curado del agua, ¿no? Con el agua, pues podemos utilizar arenas, ¿no? Esparcir pues todo el área, echar el agua, ¿no? De tal manera pues que de alguna manera evite pues que mantenga, digamos, con humedad, ¿no? Y de tal manera pues que no permita que se evapore tan rápidamente, ¿ok? También se puede curar con algunos aditivos como membrana. Otros podemos curar con mantas, por ejemplo, para que mantenga el agua, para poder retener, ¿no? Sobre todo, ¿no? Más que todo para que alcance la resistencia máxima. Nosotros sabemos muy bien que la resistencia máxima se puede dar según el tipo del concreto, como máximo, ¿no? 28 días, ¿no? Generalmente con el agua podrán curar pues hasta 7 días. Eh, por retracción plástica y algunos efectos que se genera en las losas, generalmente, como podemos observar en esta imagen, se produce fisuras amplias y pocas profundas, ¿no?
como podemos observar, en direcciones diferentes. Se dice que se puede cerrar antes del fraguado, en este caso, ¿no? Realizando algunas técnicas quizás que se aplica pues en un determinado proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí este tipo de fisuraciones son poco profundas, por lo tanto no afecta estructuralmente, ya que se encuentra este tipo de fisuras o microfisuras, está pues superficialmente, ¿no? Eh, Superficialmente no profundas, por lo tanto no va a poder afectar la estructura, sobre todo el acero, ¿no? ¿Qué pasa si la fisuración afecta al acero? Por lo tanto, como va a quedar una pequeña abertura, por ahí pues va a poder ingresar el aire sabemos que ¿no? ¿no? Digamos, va a abrir un camino para algún elemento o agente externo, ¿no? En este caso puede ser pues salitre, otro tipo, ¿no? Digamos, daños estructurales y esto con el tiempo va a generar problemas, ¿no? Entonces eso digamos, que se puede generar. Generalmente este tipo de casos, cuando se inicia en la etapa del fraguado, se puede solucionar, eh, ¿no? Cuando se inicia este tipo de fisuraciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, se produce por movimientos prematuros de desencufrado. Por ejemplo, cuando la losa, ¿no? Digamos, no ha estado un suficiente tiempo, ¿no? Lo que debería estar con local encofrado, ¿no? Quizás por el tema del tiempo de la ejecución del proyecto, pues no van a poder desencofrar ¿no? En menor tiempo, pues se puede generarse este tipo de problemas. Bien, entonces, para ello, pues en el equipo de trabajo se puede ver de qué maneras se puede solucionar en cada una de ellas en cuanto al proceso constructivo. Por ejemplo, acá, ¿no? Las soluciones para la retracción plástica, aquí podemos observar que donde se realiza el curado, ¿no? Curado con una mochila, la losa. Esto puede que esté aplicando algún aditivo mezclado con el agua, justamente pues para crear una capa y que evite pues que se evapore el agua, ¿no? Tan rápidamente. Bueno, en este caso, pues generar barreras de viento, disminuir la temperatura del concreto, el curado inicial, ¿no? En este caso, en la etapa inicial del fragua del concreto. Generalmente se aplica después de 4 horas. Y luego tendríamos, por ejemplo, por contracción térmica inicial, la reacción exotérmica debido a la hidratación del cemento. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar en los muros las fisuraciones verticales, en muros delgados más o menos de esta manera, ¿no? Y en los muros de mayor espesor también vamos a encontrar las fisuraciones, pero diagonales en este caso, ¿no? En cambio, en muros delgados, ¿no? Casi podemos apreciar las fisuraciones de forma vertical. Estos generan, por ejemplo, por alto calor de hidratación, ¿no? Por ejemplo, el calor se disipa a través de la superficie de concreto, transmitiendo el aire. Lo otro sería, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad del tipo del cemento, ¿no? Que se va a utilizar en el dicho proyecto. Bueno, ocurre entre primer a quinto día la edad de concreto, donde inicia o no empieza, digamos, eh, alcanzar la máxima resistencia, ¿no? Por ejemplo, algunos efectos por contracción térmica inicial, fisuras
de ancho, por ejemplo, entre 0.15 a 0.3 milímetros, podemos ver muros de poca altura, ¿no? Incluso estos muros pueden ser de espesor delgado. En muros altos, por ejemplo, las fisuras va a poder llegar a una cierta parte, ¿no? Una cierta altura. Estas fisuras nos dice también que generalmente suelen ser paralelas, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, en espesores considerables. Por ejemplo, ¿cómo prever la contracción térmica inicial? En este caso, ¿no? Bajo contenido de cemento. Por ejemplo, aquí reducir la velocidad de enfriamiento superficial adecuado, ¿no? Con un adecuado encofrado, ¿no? Luego, por ejemplo, cementos de bajo calor de hidratación. Quizás utilizar eh, agregados de bajo coeficiente de dilatación o también armadura superficial ubicada adecuadamente, ¿no? Podemos prever también con curado adecuado y podemos prever también mediante juntas de contracciones adecuadas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Es un elemento estructural de reservorios con una capacidad de 2.500 metros cúbicos de espesor que tiene pues de 35 centímetros, lo cual dice pues según los investigadores de este proyecto, tiene 32 fisuras en la base, ¿no? Justamente la que hemos visto. Donde pues podemos visualizar en esta foto, ¿no? La filtración del agua en la parte base de la estructura, ¿no? Donde esto ha ocurrido pues justamente por estos casos, ¿no? Por estos casos, por la contracción térmica inicial. Bien, aquí podemos observar, ¿no? Es un proyecto del caso real. Aquí, ¿no? Las filtraciones en la base. Y esta tiene una cierta altura de fisuración, que está aquí más o menos, ¿no? Y aquí también, ¿no? Entonces, son problemas, pues, que ocurre o que puede ocurrir cuando no se trata bien en el proceso constructivo, ¿no? Por lo tanto, esto va a generar pues problemas de costo, de pérdida de materiales, tiempo y a veces pues ¿no? Hasta pueden llegar, digamos, una pérdida total de este tipo de estructuras. Generalmente este tipo de estructuras pues son estructuras que pertenecen a la categoría A, ¿no? Son, digamos, estructuras esenciales. Bueno, existen, por ejemplo, el ataque químico, va a depender mucho, pues, según eh, la ubicación del proyecto, ¿no? Existen, digamos, la presencia de humedad, por ejemplo, la agresión se activa al aumentar la temperatura, la velocidad de reacción se duplica cada 10 grados centígrados del aumento de la temperatura de la hidratación de concreto, en este caso, después de haber sido vaciado, ¿no? Luego, la carbonatación. Luego tenemos también como patologías ataque por sulfatos, la reacción álcali de agregado. Bien, entonces nosotros debemos
trabajar con materiales adecuados, libres pues de este tipo de patologías, ¿no? De agentes externos, la sociedad, entre otros. Bueno, este tipo de estructuras, por ejemplo, por el ataque químico se puede sufrir, ¿no? Cuando el acero corroe, revienta el concreto y como podemos observar aquí la causa, ¿no? Por ello. ¿Cómo es que esta estructura ¿no? ha tenido este problema debido al ataque químico, este tipo de estructuras? En algunos casos, este tipo de estructuras se puede reparar, ya que también, ¿no? eh, en algunos casos no se podría reparar. Bueno, bien, entonces, hasta esa parte es el concepto general de este tipo de contenedores. En este general, ¿no? Son los mismos casos que se ocurre para cisternas, para tanques elevados, para reservorios. El concepto es general para todos, ¿no? Bueno, en este caso es para un reservorio, ya que nosotros vamos a enfocarnos en la parte de la cisterna, por lo tanto no vamos a ver estos puntos. Bien, si nosotros vamos a hablar de cisternas, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo algunos proyectos de cisternas, ¿no? Por ejemplo, acá en CAT, uno de los proyectos, por ejemplo, ¿no? Eh, en arquitectura, una etapa de bosquejo o planteamiento, una cisterna, por ejemplo, que generalmente se utiliza en nuestro medio, en zonas urbanas, dentro de la edificación, este, para el caso de sistema contra incendio y para el consumo diario, las cuales tendrá cuarto y máquinas, ¿no? Donde nosotros podemos observar un depósito como esta, es una cisterna vista en planta, tenemos cuarto y máquinas, que esto es en arquitectura, donde nosotros podemos tomar y determinar las dimensiones estructurales, en este caso para, para este modelo, analizar frecuentemente qué consideraciones nos vamos a optar a partir de allí, ¿no? Hay que tener en cuenta en claro lo siguiente, por ejemplo, este tipo de cisternas donde se encuentra, ¿no? Está libre, digamos, de otros estructurales, ¿no? O de repente están conectadas con otros estructurales verticales que pueden ser, pues, dentro de una edificación multifamiliar, ¿no? Por decir, esta estructura, por ejemplo, no sé, pues esta cisterna de repente eh, va a tener una columna en la parte central, no sé, quizás por acá hay otras columnas estructurales que provienen, ¿no? La parte inferior de la estructura, ¿no? Eh, Nosotros como profesionales sabemos que las estructuras para que sean adecuadas, pues este, tienen que tener continuidad desde la base hasta el último nivel para que pueda realizar una distribución de carga adecuada, ¿no? Por lo tanto, este tipo de estructuras va a depender según las condiciones y la ubicación del tipo del proyecto. Es decir, según la ubicación del tipo del proyecto, pues se podrá determinar este tipo de sistemas estructurales para caso de cisterna, ¿no?
Entonces, pues de ahí, ¿no? Viene el planteamiento, o digamos, en este caso, se propone, ¿no? La ubicación de columnas o placas según las condiciones, ¿no? Que va a tener este tipo de proyecto, ¿no? Esto es un modelo que vamos a poder visualizar. Por ejemplo, este tipo de proyectos pueden ser que esté aisladas de otros elementos, ¿no? Estructurales. En ese caso sería, por ejemplo, un poco más sencillo de analizar y podemos analizar independiente esta estructura, ¿no? Ahora, en cuanto a la elevación, ustedes van a poder visualizar más o menos así, en esta vista, eh, una cisterna, ¿no? Con la cantidad o el caudal y el otro, digamos, y otro cuarto, otra cisterna, para el cuarto de máquinas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que analizar las condiciones que vamos a realizar durante el modelado. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el siguiente. Aquí tengo otro proyecto. Eh, por ejemplo, tenemos aquí los planos de alcantarilla. En este caso son cisternas vista en planta, es una cisterna, igual tiene un cuarto de máquina y los accesos, ¿no? Como podemos observar. Bien, ustedes podrán ver según el tipo del proyecto las características que se puede presentar. Bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos planos hidráulicos donde aparece cuarto de máquinas, la cisterna, la capacidad del volumen, tanto en planta como en elevación, donde nosotros podemos tomar las medidas digamos, de estas eh, geometrías propuestas por el ingeniero sanitario, ¿no? Generalmente. Bien, aquí podemos visualizar en planta, tenemos las cotas, tanto en dirección Y como en dirección X. Podemos visualizar en corte y elevación de esta cisterna. Y con estos datos nosotros podemos iniciar la etapa de modelado. Bien, aquí como podemos ver es una cisterna que se encuentra a un determinado nivel. Por ejemplo, el nivel que se encuentra, el nivel de la vereda es aquí. Por lo tanto, pues esta cisterna va a tener presiones del agua, ¿no? De este sentido, de forma triangular. Y también para este caso, ¿no? Para este lado, pues va a ser la presión del agua de forma triangular. Bien, esa es la presión del agua. Ahora, en este punto vamos a tener también que las cisternas generalmente va a estar, ¿no? La presión del terreno en este caso. En este caso tendremos las presiones en esta dirección, ¿no? Presión del terreno. Aquí también, ¿no? La presión del suelo. Es decir, la presión en esta parte, en esta zona, pues la presión es menor, mientras que la parte más baja, pues la presión será mayor. Bien, entonces este será ¿no? el primer caso que vamos a poder nosotros modelar con el programa SAP 2000.
Luego, pues pasaremos a analizar utilizando pues la normativa 030, la norma ACI para el caso de sísmico, para poder pasar finalmente a realizar los diseños correspondientes de cada una de ellas, de estos elementos estructurales. Bien, este tipo de estructuras, cuando es independiente, nosotros podemos realizar, pero vamos a ver otras estructuras, otras cisternas, por ejemplo, si nosotros vamos a ver para un edificio multifamiliar, ya sea vivienda o oficinas, ¿no? Donde generalmente la cisterna se encuentra, pues, lo más profundo, ¿no? Del nivel cero, por ejemplo, aquí, el nivel cero se encuentra aquí en esta parte. Por lo tanto, las cisternas están ubicadas aquí, ¿no? Están encontrados aquí. ¿Y eso de qué depende, no? Depende mucho, según el tipo del proyecto, la magnitud del proyecto, y la cisterna también dependerá según ello, ¿no? Entonces, aquí observamos una cisterna de consumo diario y cuarto de bombas, ¿no? En corte A, y en otra vista podemos visualizar, por ejemplo, a ver, no hay más cortes. En planta podemos visualizar por ejemplo, esta cisterna, ¿no? La cisterna del consumo diario, por ejemplo, tiene una capacidad. Y acá tenemos otra cisterna de contraincendio. Tenemos los niveles para poder determinar, ¿no? La altura. ¿Okay? En arquitectura vamos a encontrar pues, los niveles acabados, ¿no? Y cuarto y máquinas, cuarto de ascensor y escaleras, ¿no? Y aquí nosotros podemos visualizar, por ejemplo, aquí se encuentran placas o elementos verticales que van pues entre los entrepisos de los departamentos de cada nivel. ¿Ok? De cada nivel. Ahora, sobre este techo de esta cisterna, pues como se encuentra en el sótano, pues van a estar estacionadas los carros. Por lo tanto, pues las cargas que va a considerar serán mayores en las losas, ¿no? De este tipo de cisternas. Mientras que en la otra, aquí, ¿no? Quizás no se encuentra estacionamientos, sino es, digamos, tránsitos peatonales, quizás otro tipo de material, que puede ser jardín, que puede ser rellenos, no sé, puede ser estacionamientos, puede ser cuarto de máquinas sobre ella, en fin, entre otros, ¿no? Entonces, al analizar, pues tener cuenta qué tipo o qué uso va a tener esa losa para poder considerar las cargas adecuadas. Bien, mm, aquí tenemos otros, por ejemplo, a ver, vamos a visualizar. eh, es un proyecto en planta uno, la cisterna se encuentra más o menos por aquí, ¿no? En esta zona, ¿no? Con líneas segmentadas, ¿ok?
líneas cimentadas. Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos analizar las condiciones que se encuentra dicha estructura para poder considerar eh, los elementos estructurales adecuados, ¿no? Bueno, vamos a abrir entonces el programa SAP 2000. En este caso vamos a trabajar con la versión más reciente. En este caso tenemos una versión 23 SAP 2000. Vamos a utilizar también para los cálculos unas plantillas eh, en MACAD, ¿no? En MACAD. Bien, entonces tenemos las dimensiones en planta, tenemos dimensiones en altura. Por lo tanto, nosotros pues podemos ya modelar con estas dimensiones, ¿no? Bien, una vez abierto el programa SAP 2000, primero vamos a configurar las unidades, en este caso las unidades con las cuales vamos a trabajar, toneladas metro cúbico. Vamos a abrir una de estas opciones. Seguramente muchos de ustedes de repente aún no han utilizado el programa. Entonces aquí van a poder aprender desde el inicio, paso a paso. Bien, entonces aquí hay dos opciones para poder ingresar. El modelo, esta hojita en blanco. El otro es el fail, esta pestaña. Si hacemos clic aparece un árbol ¿no? Indicadores, ¿no? Las cuales en la primera parte se encuentra nuevo modelo. Podemos abrir un modelo nuevo. Vamos a esperar. Ok, ahora aparece una nueva ventana. Bueno, aquí aparece tres casos, ¿no? Por ejemplo, la primera opción, la primera opción está desactivado por defecto, ¿no? Por el programa. La segunda opción es para trabajar desde un modelo existente, por ejemplo, de repente ya tienen un modelo ya realizado, ¿no? De un proyecto X anteriormente, por lo tanto pueden tomar los datos de ese modelo, ¿no? De lo contrario, para un modelo nuevo, pues tomaremos esta opción, la tercera opción.
Y luego tendremos unas aplicaciones, podríamos llamarlo, ¿no? El programa. Esta ventanita sirve para trabajar desde otros programas importantes, ¿no? Por ejemplo, es un modelo en blanco, podemos importar quizás ya desarrolladas de otros programas como AutoCAD, otro tipo de programas quizás, y nosotros podemos trabajar todo ello de importación eh, en esta ventanita. Ahora, la otra forma sería trabajar mediante grillas, que eso es generalmente muy usado, ¿no? Cualquiera de las dos opciones lo pueden trabajar, ¿no? Bien, entonces vamos a la segunda opción. Aquí vamos a configurar la separación en dirección X, por ejemplo, entre grillas. En este caso tenemos que conocer los ejes. Y vamos a proponer aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver. eh, en X vamos a tener tres ejes. Incluso podríamos colocarlo cuatro ejes, ¿no? A ver, en elevación nos muestra lo siguiente. Aquí vamos a plantear un eje. ¿No? Aquí vamos a plantear un eje. Aquí esta pequeña parte podríamos plantearlo eje 2. Este de acá el eje 3. Y acá podríamos plantearlo el eje 4. ¿No? El 4. Bien, entonces vamos a tomarlo las distancias hasta este punto. Bueno, en este caso tenemos 5 metros 13. Aquí también podemos tomar la mitad de este paño para poder considerar. Tiene 20 centímetros. Tiene 20 centímetros. Bueno, esto podríamos tomarlo acá, ¿no? Aquí en este caso, las mínimas diferencias de las distancias no va a variar mucho, ¿no? En cuanto al resultado final, ¿no? Eh, ok, esta sería los cuatro ejes que nosotros que queremos. Bueno, tres ejes en realidad, ¿no? Cuatro sería. mm. Ahora en la otra dirección tendríamos dos ejes. En este caso sería lo siguiente, 280. Ujú. En X vamos a encontrar 2. En Z vamos a encontrar 3, ¿no? A ver, vamos a revisar. Esta sería la primera, la segunda y la tercera. Ahora las distancias vamos a poder editar, vamos a ingresar cualquier valor. Ok. Ahora,
vamos a editar, modificar. Podemos ingresar mediante desplazamientos. En este caso, el primer tramo en dirección X sería la distancia que corresponde 440, 073. Y acá sería, ¿cuál sería? A ver, vamos a revisar. CAT 208. En dirección Y tendríamos lo siguiente. Eh, 280, ¿no? En altura tendríamos lo siguiente. Vamos a revisar. Un 25. El otro sería 2.29, ¿no? 2.30 podrían colocar. Incluso aquí hay otra, ¿no? Otra altura. Aquí hay bien, entonces primero vamos a ingresar 40, luego 25, 2.29. Punto 40, punto 25, 2.29. Ok, ok. Bien, entonces ya tenemos este, las grillas definidas, ¿no? Ahora vamos a definir eh, materiales. Concreto, vamos a hacer una copia. En este caso, vamos a trabajar con concreto 240. F'(C) igual a 240 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Unidad de volumen 2.4 toneladas metro cúbico. Poisson, vamos a trabajar. Módulo de elasticidad, en este caso, sería 15.000 por SQR 245 por 10, ¿no? Ya que estamos en metro cuadrado. ¿Ok? Poisson podemos dejarlo en 20, tal como está. Acá sería 2450. Aquí también. ¿Sí? Si quieren pueden seleccionar el color. Lo voy a poner un color azul. Ok. Y ok.
Y para ello nosotros podemos, en este caso, vamos a determinar las dimensiones. Vamos a trabajar con un concreto, a ver, vamos a terminar con un concreto 245, ¿no? Peso específico del concreto, la propiedad de los materiales, 2.4 toneladas, el peso específico del agua, 1 tonelada metro cúbico, elasticidad del concreto, en toneladas metro cuadrado. Este valor, la que estamos calculando en el SAP 2000, ¿no? Eh, en materiales, Unify, y esto de acá. Está correcto, guardamos, guardamos. Bien, necesitamos, a ver, vamos a hacer cálculo primero, ingresar los datos ¿no? de propiedades geométricas de nuestra cisterna para poder determinar nuestro cálculo manual. Por ejemplo, la dimensión interna paralela al sismo, en este caso vamos a determinar de nuestra cisterna. Bueno, en este caso, en dirección X, vamos a suponer que esta estructura se encuentra la luz libre, ¿no? Hasta acá. 675. Y la otra dirección sería 240. Eh, en la otra dirección 2.40. Altura del muro de la cisterna. Vamos a determinar en AutoCAD, a ver, en elevación. Sería de aquí, ¿no? Hasta aquí. 230. Podríamos considerar el más crítico, a ver, más desfavorable sería esta, más alta, 295. Altura del agua, y para ello vamos a medir aquí, ¿no? 270, 270, 275. 1,75. Espesor del muro, vamos a considerar, espesor inicial, vamos a considerar 20 centímetros. Espesor de la base, igual vamos a considerar 20 centímetros. El espesor de techo, igual vamos a considerar 20 centímetros, ¿no? Podemos considerar 15 centímetros, pero va a depender las condiciones en la que se va a encontrar el techo, ¿no? ¿Qué va a soportar al final? ¿O qué material o mm, qué objeto va a estar sobre ella, ¿no? Entonces, para poder analizar. En este caso, estamos asumiendo 20 centímetros. Y más adelante, pues aplicaremos una carga que corresponde, ¿no? Vamos a analizar y vamos a poner una carga. Bien,
Esas serían las propiedades geométricas de la cisterna. Ahora propiedades materiales, ¿no? La resistencia de concreto, que es 245 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El peso específico del concreto, que es 2.4 toneladas metro cúbico. Peso específico del agua, 1 tonelada metro cúbico. Módulo de elasticidad de concreto. Esto incluso se puede variar, ¿no? Últimamente, según ACI, 15.100, en lo que es la elasticidad del factor, esto podría variar, ¿no? De esta manera. En este caso no lo consideramos, vamos a dejarlo en 15.000. La aceleración por gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. El acero que vamos a trabajar es FI 4200, módulo de elasticidad 21 millones, ¿no? Entonces, vamos a configurar el acero, vamos a definir secciones, material, podemos seleccionar el steel, en este caso el acero corrugado, ok, podemos crear una copia o también podemos modificar, en este caso creamos una copia. Vamos a poner FI igual 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El acero vamos a colocar un color esta. Ahora, la elasticidad de concreto, no, elasticidad del acero, puede variar según las especificaciones técnicas del acero con la cual van a trabajar ustedes. En este caso, yo podría dejarlo en 20 millones o en 21 millones. Ahora, aquí, por ejemplo, tendríamos este valor, ¿no? Eh, bien, entonces acá yo podría decir, mm, podríamos colocar, vamos a colocar 20 millones, 4200, ya que estamos tonelada metro cuadrado, sería 4200 por 10. Ok. Bien, entonces tendríamos esos datos, que más datos de entrada. Ahora, bueno, la densidad del agua, bueno, en este caso, para determinar un factor, metrado de cisternas, ¿no? En este caso, las cargas. En MATLAB nosotros ya podemos calcular de forma automática, ¿no? El peso del muro, peso de base, por ejemplo, en toneladas, peso del techo de la cisterna, peso del agua en la cisterna, el peso total de la cisterna, ¿no? Al final estamos obteniendo un peso total de la cisterna con 46 toneladas.
Bien, aquí tenemos todas las fórmulas para poder realizar el metrado. Ustedes lo pueden hacer en Excel realizando estos valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, para obtener el peso del muro, pues se multiplica W sub B es igual a 2 veces por L más B más 2 veces el espesor del muro. Entre otros, vamos a obtener pues 27 toneladas, ¿no? Y estos podemos verificar también con el SAP 2000. Bien, bien. Ok, entonces la primera clase vamos a finalizar en esta parte. En la siguiente vamos a continuar con la modelación. Ok, en la siguiente clase vamos a continuar con lo que es modelación en SAP 2000. Tengan ustedes muy buenas. Gracias por participar a todos.